Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 25 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Hoy y mañana la gran convención uribista. El país espera un candidato presidencial que le devuelva la esperanza. Un gran ejecutor, un gran gerente, un gran economista, un gran comunicador con las multitudes, un hombre del pueblo que se acerque al pueblo, un hombre que nos devuelva la perdida esperanza, un hombre que nos restituya la seguridad democrática y que garantice el crecimiento económico. Es la economía, estúpidos, diría un consejero a quienes estaban discutiendo las bases de una campaña presidencial en los Estados Unidos. Es la economía, el desarrollo del país, el crecimiento económico, el crecimiento de lo que se llama el Producto Interno Bruto. Las grandes variables económicas tienen que ser manejadas de modo que el pueblo tenga una esperanza, que los jóvenes encuentren un empleo, que todos encuentren un lugar sobre la tierra. Guerra a las guerrillas, a los malvados, a los bandidos. Honor a la gente decente. Una administración de justicia recta y confiable. Y guerra total a la pobreza. Este país se tiene que desarrollar. Ya no es la hora de las promesas y de los errores. Para acueductos de Aracataca ya estamos hasta la coronilla. Un grande ejecutor, un hombre que le demuestre a Colombia que sí podemos, efectivamente sí somos capaces de llegar a las altas metas que nos hemos trazado desde el fondo del alma todos, cada uno de los colombianos, y que hemos visto frustradas por este pésimo gobierno que nos deja, por fortuna nos deja. Un candidato de excepción tendrá que salir de esta convención trazada con criterio temático, es decir, para convencer a la gente, pero que haya un gran movimiento de convencimiento, que esto no sea el resultado de una suma de minorías y de una componenda. Cuidado con esa estructuración de la convención. Hay que ganar, quien gane, el que sea, que gane en una gran primera vuelta, para tener un candidato lleno de prestigio, lleno de respaldo, lleno de fervor, no candidaticos a medias, llenos de heridas, con la enjalma encima, ocultando mil peladuras. El fuero militar, una falla inventada para un desastre. El desastre es que se pierda el fuero militar y la sensación de que los militares no tienen quien los juzgue de manera imparcial, quien que comprenda lo que es la situación militar. Es como si en la justicia que se aplican los médicos a través de los tribunales de deontología estuviera el tribunal lleno de arquitectos y de ingenieros electrónicos o de abogados para determinar si una cirugía estuvo bien o mal hecha, si el tratamiento clínico al que se sometió a un paciente fue de esta manera o de la otra. La milicia es una especialidad sui generis, supera y es un cambio total frente a la mentalidad civil. Los militares necesitan un fuero aquí y en cualquier parte del mundo, como lo tienen. El único que no lo sabe es el señor Vivanco, quien parece contratado por el señor Soros para ganar la guerra en favor de la izquierda a través de los tribunales de justicia.
que es lo que hoy está pasando, destruyendo el fuero y destruyendo la familia militar. El senador Robledo ofrece disculpas al exministro Martínez y con toda razón le tiene que pedir disculpas. El exministro nunca fue abogado de personas que estuvieran litigando en los llanos para pedir baldíos. Nunca. El doctor Néstor Humberto Martínez lo desafió a someterse a un tribunal de ética y que si le comprobaba que él había actuado una vez, una tan sola, en un proceso de baldíos, que él dejaba la profesión de abogado, pero que Robledo hiciera lo mismo. Conclusión, Robledo ofreció disculpas y dijo que había sido mal informado. Muy duro golpe para la credibilidad de un hombre que se la está jugando toda a su credibilidad, al valor de su palabra. La salud de los colombianos. Dramáticas revelaciones tiene para hacernos el colega William Calderón. Es su situación, pero aquí no estamos para discutir una situación, sino para mostrar un ejemplo. Lo que le está pasando a William Calderón le está pasando a miles y a miles de colombianos que esperan inútilmente que las EPS los atiendan. William Calderón nos contará muy brevemente su historia personal en Al Oído. Y eso sucede con un periodista que tiene voz y con un periodista que se hace leer. ¿Qué está pasando con el colombiano del común? Esa es la realidad sobre la que no estamos trabajando. El candidato Oscar Iván Zuluaga lo dijo, este es un problema gerencial, este es un problema de ir a las cosas, de preguntarnos por qué no les pagan a los hospitales, de preguntar por qué no son eficientes con lo que tenemos y por qué no se han hecho inversiones reales en mejorar los hospitales de Colombia y en construir los que sean necesarios para garantizar la salud de los colombianos. En Venezuela han creado un viceministerio que seguramente va a replicar el doctor Santos aquí, rápido, antes de las elecciones y antes de que se le venzan los plazos para contratar. El viceministerio de la felicidad social. ¿Esto no es grandioso? La felicidad social en Venezuela. Alguien dijo que el logotipo es el de un rollo de papel higiénico. La felicidad social en Venezuela. El que le consiga comida a los venezolanos, ese les dará su felicidad. En Colombia, los especialistas no son un cartel y no se pueden fabricar a granel. Al médico especialista hay que respetarlo, porque el especialista es un médico que ha hecho esfuerzos gigantescos por obtener prácticamente un segundo grado. Una especialidad es tan larga y tan compleja como un estudio básico de medicina hoy en nuestro tiempo. Y el gobierno quiere que preparen especialistas a granel, como dice un distinguido galeno que vuelve por los fueros de lo que debe ser una especialidad. El agua de Aracataca. Esta es la imagen de un gobierno. No es el hecho en sí, es lo que eso significa. Descubrieron que el acueducto de Aracataca, después de 11.000 millones de pesos, no servía para nada cuando iba el presidente Santos de visita, después de haber prometido un acueducto para Aracataca en homenaje a Gabriel García Márquez. Eso es este gobierno. La falta total de gerencia, de dirección, de poder de ejecución. Los acueductos que construye ni siquiera tienen agua. O no tienen canales de distribución. No importa, no funciona. La gente tiene que contratar un burro para que le llegue el agua a la casa. Los burros son los que sustituyen los acueductos que construye el gobierno del presidente Santos. El pulso por la presidencia de la ANDI. Hay unas personas muy distinguidas que están disputándose ese honor. El presidente Santos quiere volver a tener en la ANDI un empleado, que era lo que tenía con Luis Carlos Villegas.
y no lo decimos en plan de exageración, es un empleado suyo. Las personas que están trabajando en La Habana son dependientes del gobierno, tienen que oír las instrucciones del gobierno, son subalternos del gobierno, son empleados del gobierno. Y entonces el que es empleado, y el que le tiene que decir jefe a alguien se lo tiene que decir. La ANDI resolvió tener un empleado del gobierno. Esa no fue la ANDI de toda la vida. La ANDI era una asociación que representaba al sector industrial, que muchas veces tiene que enfrentarse a decisiones del gobierno. Otras las tiene que aplaudir, muchas se las tiene que sugerir, pero no puede estar dirigido por empleados del gobierno un organismo como la ANDI. La libertad del cantante. Esto es inaudito, Aquí en Colombia tenemos presos generales de la República, tenemos preso a un hombre como Luis Alfredo Ramos porque son un peligro para la sociedad. Pero para un juez cualquiera, el famoso cantante, que se calcula en 30 el número de muertos que tiene en su conciencia, si conciencia tiene ese hombre, ese cantante no es un peligro para la sociedad. Como no lo es tampoco el asaltante de un banco que pistola en mano llegó al banco, que fue filmado por las cámaras de seguridad y devuelto a su casa porque no es un peligro para la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con esta crisis judicial? ¿Hasta dónde nos va a llevar? En el plano internacional tenemos una revelación del diario inglés The Guardian. Los Estados Unidos espiaron 35 países. Muchos de entre ellos, o casi todos, países amigos. Como dijo Angela Merkel, uno a los amigos no los espía. Si tiene espías, son para penetrar las redes de seguridad de los enemigos que preparan un ataque en contra de uno. Pero a los amigos, el presidente Obama no tendrá cómo explicarle esto a sus amigos. ¿Qué va a pasar? La felicidad de Venezuela, a propósito del viceministerio de la felicidad. El encargado del tema dijo que han llegado 30.000 o 60.000 toneladas de alimentos de Uruguay y de Colombia. No sé Colombia qué le está mandando ni cómo le están pagando esos alimentos a Colombia. Pero que esperan 400.000 toneladas en noviembre y diciembre. Esa es la felicidad de Venezuela. Esa es la imagen de la destrucción del campo de Venezuela. La reforma agraria, la misma que nos están recetando en La Habana, es la reforma agraria que se practicó en Venezuela. Y ahí está el resultado. Para que los venezolanos puedan comer algo, tienen que importar entre noviembre y diciembre 400.000 toneladas de alimentos. Este domingo, en la Argentina, elecciones, no para la presidencia de la República, pero sí para alcaldías locales, para las provincias, como las llaman en la Argentina. Parece que el resultado va a ser terrible para la señora Kirchner, que de otra parte está muy enferma, que dicen que evoluciona bien de la cirugía, pero que después de la cirugía tendrá que someterse a nuevos análisis cardiovasculares. Y después de las noticias que va a tener el domingo, le van a tener que reforzar el tratamiento. El presidente Obama sale ahora por la reforma migratoria. Dice que con todo, después de que el Obamacare tiene problemas gravísimos. Cristina Londoño nos lo contará desde los Estados Unidos. Irán no tiene medicinas. Lo denunció así un delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Irán. No nos ha dicho ese señor a cuánta gente están llevando al patíbulo en Irán, cómo están maltratando a la gente, cómo está prohibida la libre expresión de las opiniones, es decir, cómo hay censura total de pensamiento en Irán, lo que le pasa a la oposición cuando descubren que lo sea, pero además no hay medicamentos. Nos preguntamos, ¿habrá comida? Uno de los países más ricos del mundo, otra vez, con una mala gerencia, gerenciado por los ayatolas que se dediquen a orarle a Alá y a pedir por la salvación de sus almas.
que se dediquen a su fuero, que es el de la religión. La política es cosa bien distinta y ahí están los resultados. Y en Hoy en la Historia hablaremos de lo que es la lucha de clases, de lo que significa esencialmente, lo que pasó después de la Revolución de Octubre, el ejemplo más claro de la lucha de clases, la que nos quieren proponer el cura Giraldo y el cura de Rú y todos los milicianos de las FARC que hacen política, y el señor Lozano. La lucha de clases la vamos a poner al descubierto desde el punto de vista histórico, porque la historia no miente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, ya se habla sin tapujos del secreto a voces que todos sabíamos y que el gobierno negaba contundentemente. Hay malestar en las tropas colombianas ante la caída de la reforma al fuero militar. Bueno, en realidad había malestar desde mucho antes. Y tampoco les gustan los suculentos beneficios que están tramitando para los terroristas de las FARC. Aunque para ser más exactos, más que malestar hay indignación, frustración y rabia. Las fuerzas militares, diezmadas por la guerra jurídica de una izquierda beligerante, ya no aguanta más. Los militares creen que la subversión tienen unas garantías consignadas en el marco jurídico para la paz y que ellos se quedan engordando las cárceles, porque es así como se quedan. Ante esto, el presidente Juan Manuel Santos, en un intento por subir la moral de un ejército golpeado, dijo que hará valer el fuero militar que existe en la actualidad. Algo francamente absurdo, y lo digo con todo el respeto, porque si eso es así, la pregunta es ¿para qué tramitaron una reforma que los magistrados tumbaron por vicios de forma? ¿Y para qué sirve un fuero al que los militares nunca llegan porque la Fiscalía siempre se adelanta? ¿Qué va a hacer el presidente Juan Manuel Santos con una tropa sin moral en caso de que cambie de estrategia y se rompa la mesa de negociaciones? Que cabe esa posibilidad, y cabe la posibilidad de que llegue con la estrategia guerrerista. ¿Estarán las fuerzas militares dispuestas a jugársela toda por un país que los ha abandonado a su suerte? No olvidemos, les voy a dar algunos datos, que hay 5.000 militares que están siendo investigados y de ese porcentaje hay un 16% de detenidos. De esos detenidos hay 2.200 que ya firmaron cartas para acogerse a sentencia anticipada, porque a pesar de que ellos sienten que es una humillación, ellos dicen que no les queda otro camino. De los 308 mayores que hoy están haciendo curso de ascenso para teniente coronel, 160 están siendo investigados por hechos que ocurrieron cuando eran subtenientes y tenientes y que podría dejar a la institución sin oficiales para cargos vitales el próximo año. Y de los 9 coroneles que están en curso de ascenso a general, 3 tienen investigación y hay 16 generales entre activos y retirados vinculados a procesos. Pregunto, ¿puede combatir un ejército con armas pero sin moral? Es imposible, es imposible. Yo le cuento una anécdota, o le recuerdo una anécdota histórica. Era el comienzo de la campaña de Napoleón en Italia. Se estaba enfrentando un ejército desmoralizado, sin armas, destruido, al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército del Imperio Austrohúngaro. Va a empezar la batalla. Napoleón está al frente de sus tropas. Y alguien se acerca y le dice: emperador no, Napoleón era apenas un general del ejército de la revolución. Y le dicen: general, ¿y cómo vamos a combatir sin armas? Y le dice Napoleón: ¿sin armas? Mírelas allá. Señaló al ejército austrohúngaro. Y fueron por las armas y las consiguieron, porque Napoleón les infundió valor, porque le dio sentido, porque les puso corazón. Un ejército es sobre todo un corazón en plan de combate. Un ejército es una voluntad de lucha. El soldado es capaz de todo, siguiendo a su general y siguiendo a un ideal. Pero cuando se siente humillado, pisoteado,
abandonado, cuando no tiene fe, ese hombre puede estar dotado de todas las armas imaginables. Ese hombre va a la derrota. Eso está pasando con las fuerzas militares de Colombia. Se puede matar el ministro de Defensa comprándoles toda clase de juguetes bélicos, que además se los compran mal, según parece, ¿no? Pero no importa. Supóngase que los tengan todos. Si no tienen corazón, están derrotados. Están derrotados. Esta cifra que usted da de los mayores que van a hacer curso para tenientes coroneles es increíble, es sencillamente dramático. Dramático. Sí. No hay nada más fácil, Entonces, Montserrat, que... ¿dónde están luchando las FARC? Están luchando en el sistema judicial, hablemos claro de una vez. ¿Por qué? Yo entiendo que si hay algún militar que de verdad es culpable, pues tiene que pagar, porque al igual que en todas las instituciones siempre hay gente buena y gente mala. Pero no me va a decir usted que este número que yo le acabo de dar es un número real y que de verdad son todos los peores de la película. No lo puedo creer, sencillamente. Claro, yo digo que el ejército de Colombia es un verdadero milagro. Y es que no mató sino inocentes. Y matando inocentes ganó la guerra. Es tan ridículo el planteamiento, es tan ridículo. Un ejército al que ama el pueblo colombiano, ¿usted se da cuenta? ¿El pueblo colombiano es que es masoquista o qué? ¿Y que le gusta que lo golpeen, y que le gusta que lo maltraten, y que le gusta que lo asesinen? Por favor, ese es un insulto. Bueno, eso demuestra que hay dos Colombias, doctor Londoño, hay dos Colombias, la del periódico El Tiempo y la Colombia del pueblo, la que nos muestran en las encuestas. ¿Cómo ve el pueblo Colombia? Es totalmente diferente a cómo lo ven los editoriales del periódico El Tiempo. Qué pena, pero esa es la realidad. ¿Y qué me dice de los 2.200 detenidos de las fuerzas militares que ya firmaron cartas para acogerse a sentencia anticipada? Porque a pesar de que es una humillación, ellos sienten que no les queda otro camino. Los reventaron literalmente. Claro, entre 30 años de cárcel y que los metan a la cárcel 5 o 6 años o 4, prefieren los 4, 5 o 6 años y volver a sus casas y hacer cualquier otra cosa en el resto de la vida, que no quedarse la vida entera metidos entre una cárcel por una injusticia. Porque saben que los van a condenar, no tienen alternativa. Uno mira los procesos, por ejemplo, el del general Ritualejo del Río y el del general Mejía Gutiérrez, y mira el proceso del coronel Plazas y el proceso del general Arias Cabrales, y se pregunta, bueno, ¿y aquí qué queda? Después de esta cosa miserable, que es esa reunión de papeles que contienen toda clase de infamias, ¿qué les queda? Declararse culpables e irse para la cárcel rapidito. Y a los que están en el monte, ¿qué les queda? No mirar cuando vengan los guerrilleros, hacerse a un lado y estar a la defensiva y no combatir. ¿Yo para qué combato? ¿Para que me metan 30 años a la cárcel? ¿Eso es lo que me espera? O la muerte o la cárcel. Prefiero vivo, metido en mi cuartel. Por estar metido entre un cuartel no han metido a la cárcel a nadie, aunque ahora también los quieren condenar por omisión, ¿no? Entonces, si pasa algo en las vecindades, usted por omisión se tiene que ir para la cárcel, porque no actuó con la diligencia con que ha debido actuar. Pero si hubiera actuado, falso positivo y a la cárcel. Claro. Esa es la alternativa del oficial colombiano y así queremos ganar una guerra. Le recomiendo un artículo de Bandera, de Plinio Apuleyo Mendoza, que hoy aparece en el diario El Tiempo. Conocemos a las FARC, se llama. Ahí resuelve varios de los interrogantes que usted se propone. De manera que una cosa es el editorialista del Tiempo y otra cosa es un columnista como Plinio Apuleyo Mendoza, que es sin duda el mejor columnista de temas políticos que tiene el país. Es nuestro maestro, nuestro guía. Léase ese artículo y encontrará la respuesta a muchas de sus preguntas. William Calderón. Buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 25 de octubre del año 13. El conglomerado médico colombiano prepara para este 29 de octubre un paro médico nacional, como rechazo a la reforma a la salud, que según ellos, los médicos, traerá graves efectos contra la calidad de la atención y formación de profesionales, estudiantes, médicos generales y especialistas. A través de las redes sociales, convocan el paro suspendiendo los servicios de consulta externa, dejando la prestación del servicio a las urgencias.
Los médicos se quejan también por el tema salarial. Pues mientras a un médico especialista que se ha quemado las pestañas, que es un apóstol sin sotana, le ofrecen 3,5 millones de pesos mensuales por trabajar de sol a sol. A los padres de la patria, por no trabajar, les otorgan primas superiores, paradójicamente para que reformen la salud, en donde se sacrifica el gremio. Dicen los quejosos, tratamos de imaginarnos cómo sería ser estudiante de una EPS, cómo sería el primer día de estudio en ese tipo de entidades. ¿Quiénes acompañarían el proceso de aprendizaje? Al médico especialista hay que respetarlo, como decía el doctor Londoño al comienzo de esta edición. Doctor Londoño, un clasificado con su venia. Droguería necesita médico con bicicleta. ¡Qué horror! Un especialista, William, es un hombre que ha trabajado durante 6 años para obtener su título de médico cirujano. Después, 1 año haciendo el año rural. Una práctica rural. Sí, señor. El médico rural. Y entonces vamos en 7 años. Después tienen que hacer un internado. Sí, señor. En un hospital. Ese internado es 2 o 3 años. Y vamos en 10. Sí, señor. Y después tiene que ver dónde lo reciben para hacer una especialización y hacer y a qué costo. ¿Cómo le Y parece? esos son tranquilamente 3 o 4 años. Sí, señor, son 15 años de su vida prácticamente. Un especialista, un buen especialista, claro, no se hace en menos de 15 años. Exactamente. Muy bien. Y hay que ver pues su sacrificio. Y Entonces, hay que ver la dimensión de su responsabilidad. Es que trabajan todo el día. A usted que le salvaron la vida los médicos, usted sabe lo que esos señores hacen, que trabajan día y noche, que están al pie de su paciente, que no duermen, que mantienen un teléfono prendido, por Dios. Y hay que ver con cuánto amor y con cuánta devoción y con cuánta ciencia lo hacen. Claro. Y les pagan al cabo de todo eso, al especialista le pagan 3,5 millones de pesos. No hay derecho. Entonces, no quiero preguntar pues cuánto le pagan al médico recién salido, no, pues. y al médico recién nacido también a la medicina, o sí, cuánto les pagan en un internado. Pues, no. Es decir, para los dulces y de pronto les alcanza para ir al cine una vez al mes con la novia. Ni para el Transmilenio, ni para el Transmilenio. Ni para el Transmilenio. Pero mientras tanto, los sueldos arrogantes. Para los congresistas. Y para los magistrados de las altas cortes. ¿Cómo le parece? Muy bien, muy bien. Jessica López. Hola, muy buenos días, 6:32 en la mañana, nos vamos para el campo internacional. Hoy les cuento que pasan los días y continúan saliendo a la luz pública nuevas revelaciones en torno al escándalo internacional que protagoniza la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos por cuenta del señor Edward Snowden. Ayer el escándalo se prendió aún más por cuenta del diario británico The Guardian, el cual reveló que esa agencia espió las llamadas telefónicas de 35 líderes mundiales, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, quien señaló ayer que espiar a los amigos es totalmente inaceptable. Recordemos además, como lo dijimos esta semana, que el diario francés Le Monde reportó que unas 70 millones de llamadas telefónicas hechas en Francia fueron monitoreadas por esta agencia, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero del presente año. Es tan compleja la situación que hoy los líderes de la Unión Europea que están reunidos en Bruselas sostienen que la falta de confianza dificultará la cooperación necesaria con los Estados Unidos. Y para terminar, hay que contarle a nuestros oyentes que la noticia de última hora indica que los 28 líderes de la Unión Europea ya aprobaron una iniciativa que contempla que Alemania y Francia mantengan reuniones bilaterales con la administración Obama para que ésta explique finalmente cómo fue el escándalo del espionaje y le dé explicaciones claras a los ciudadanos que hacen parte de la Unión Europea. ¿Qué va a hacer el presidente Obama? Válganos Dios. No, qué rollito el que se le vino a Obama. Otros para añadirle a la lista. Qué rollito. Muy buena expresión, porque eso es lo que llaman los jóvenes como usted un verdadero rollo. Sergio Gel.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Viernes ya. Hoy amanecemos revisando las ganancias del sistema financiero con corte a agosto. Un sistema financiero que al octavo mes del año acumula ganancias por 6,3 billones de pesos, de los cuales 4 billones 400 mil millones de pesos corresponden a las utilidades de los bancos. Esto quiere decir, doctor Londoño, que si el ritmo se mantiene, el sector financiero podría cerrar el año con unas utilidades cercanas a los 9 billones y medio de pesos. Esta cifra nos lleva a revisar los contextos, pues esos 9 billones y medio de pesos de utilidades del sistema financiero que se podrían generar en este 2013, vamos a ver cómo cierra el año, pues son utilidades legítimas, son utilidades del sector financiero a través del que se canalizan, pues, por supuesto, todas las actividades legales de la sociedad. Esta cifra contrasta ampliamente con las cifras reveladas recientemente por la UIAF, en las que se da cuenta de que el lavado de activos en el país alcanza los 36 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se suman todas las utilidades del sistema financiero de este año, se llega escasamente a la mitad de lo que dice la UIAF lava el narcotráfico en el país, 18 billones de pesos. Y es que es interesante comparar estas cifras, doctor Londoño, por un lado, las utilidades legítimas del sistema financiero contra lo que producen los grandes dolores de cabeza del país. Uno de los peores males que acosa al país, por supuesto, es el narcotráfico. Es un mal que no es un secreto, está encabezado por las FARC, de las que se dice sus activos suman 38 billones de pesos, es decir, eso sería 4 veces las utilidades del sistema financiero de Colombia. ¿Por qué hacemos esta extrapolación y esta comparación? Simplemente para contextualizar que el sistema financiero colombiano alcanza los 9 billones y medio, los 10 billones de pesos al año, mientras que el narcotráfico, pues, lo dobla. Así son las cifras, y es la cifra con la que queríamos también saludar esta mañana de viernes. Así son las cifras, y yo lo invito a que haga un breve estudio sobre lo siguiente. ¿Cuál es el capital humano que está consagrado al servicio de las instituciones financieras? ¿Y qué nivel de preparación y de capacitación tienen esos banqueros? Banqueros con 40 años de experiencia. Banqueros que para serlo tales y para llegar a una vicepresidencia de un banco necesitan una vida con una carrera básica, luego con especialización en otro lugar del mundo, en los Estados Unidos o en Europa, y luego empezar una carrera para llegar a un cargo allá. ¿Cuál es el capital humano que está comprometido en el sector financiero? ¿Y cuántos son ellos? ¿Cuántos son los empleados de los bancos? ¿Y cuántos los accionistas de los bancos colombianos? Al margen de que haya unos banqueros importantísimos que tienen unos capitales muy importantes, como el doctor Luis Carlos Sarmiento, por ejemplo. Bueno, pero es que esos capitales los han construido con esfuerzo, claro, también hay que decirlo, ¿no? Pero con todo el esfuerzo. Pues como que con todo el esfuerzo y con toda la inteligencia y creando riqueza para todos. Hay que ver cómo empezó el doctor Sarmiento. Bueno, construyendo unas casas. Y hay que ver, pues, con ese talento y con esa capacidad de gestión y de liderazgo que tiene. Y entonces, ¿y cuántos empleos ha creado? ¿Y cuánta riqueza ha generado el doctor Luis Carlos Sarmiento a través de sus bancos? Pero también, ¿cuántos otros accionistas hay en el grupo Aval? Súmelos para que usted llegue a la conclusión de que en el sistema financiero hay un gigantesco capital humano y desde luego un gigantesco capital en términos económicos. Y todo eso reunido, toda esa responsabilidad inmensa son los que mueven económicamente el país. Los banqueros y los fiduciarios y las compañías de leasing y de factoring y de todas las compañías financieras y los corredores de bolsa, todo eso sumado gana la mitad de los que ganan estos bandidos narcotraficantes. Así es. Para que usted se dé cuenta, y usted, querido oyente, se dé cuenta de la dimensión que tiene en Colombia el problema del narcotráfico. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad.
Hoy los saludamos con la noticia de la inauguración, en la última semana, de los sistemas de acueducto en zonas rurales de la nación, en lo que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha denominado la Maratón del Agua. En entrevista en la Radio Nacional, el presidente publicó el eslogan de la Maratón del Agua, anunciando un cambio de la totuma a la ducha, de la letrina al sanitario y de la batea al lavadero. La sorpresa fue la inauguración del alcantarillado en la tierra del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Cuando el presidente se disponía a viajar hacia Aracataca para inaugurar el alcantarillado, los problemas en la construcción de la infraestructura el acueducto, no el alcantarillado. Los problemas en la construcción de la infraestructura de este valioso servicio público obligaron al presidente a cancelar su visita a dicho municipio. No voy a inaugurar obras a medias para engañar a la gente, dijo el mandatario. Lo cierto es que por el momento los habitantes de la tierra del realismo mágico se han quedado con la totuma, en la letrina y con la batea. Recordó el presidente los retrasos en el proyecto de acueducto del municipio de Anapoima, tras haber caído en manos de los NULE, en donde se están esperando decisiones para poder destrabarlo. El programa departamental de aguas, que ha concluido 473 proyectos en todo el país, con una inversión que ronda los 4 billones de pesos, espera llevar el acueducto y alcantarillado a 1.700.000 colombianos, afirmó el mandatario. El presidente ha visitado varias de las viviendas provistas del sistema de acueducto y alcantarillado en la necesidad de constatar que el bombeo de agua funciona, en donde se le ha visto entrando a los baños y abriendo los grifos de lavamanos y duchas. A pesar de estas cuantiosas inversiones, en poblados rurales de importantes regiones mineras aún no se cuenta con el servicio de agua a las 24 horas del día. Doctor Londoño, sabremos los colombianos, luego de finalizada la Maratón del Agua, cuántas comunidades colombianas como Aracataca utilizan burros para suplir el servicio de acueducto. No, hay municipios donde se han hecho inversiones de acueducto en número de veces que se las han robado sistemáticamente. Recuerdo lo que fue el viacrucis que tuvo que pasar la ciudad de Tunja, para tener un acueducto, porque la plata se la roban, porque no hay gerencia, porque no hay ejecución, porque no hay quien esté pendiente de cómo se deben hacer las cosas. Lo de Aracataca es exactamente el retrato fiel de lo que pasa en Colombia. La plata se gasta, no, la plata se despilfarra, se bota, porque es la plata de todos. Lo demás son chanchullos y chanchullos para dejar las cosas tal como están. Y en el lugar del mundo donde más llueve, donde hay más agua dulce en el mundo, que es el departamento del Chocó, no hay un acueducto. Por allá ha debido empezar el presidente Santos la Maratón del Agua. ¿Qué más le iría? Y nos vamos para los Estados Unidos. Está Cristina Londoño. Buenos días, Cristina. Buenos días y muy buenos días a todos. Hoy en los titulares una noticia trágica y dolorosa, envuelta de luto y de misterio, que ocurrió en el noreste de Boston, en el estado de Massachusetts. Una profesora fue hallada muerta en un bosque en la parte de atrás de un colegio. Se llama Colleen Ritzer, de 24 años, fue brutalmente asesinada. Y un niño de 14 años está detenido y fue acusado de haberla matado ayer. Empezaron a buscar el martes cuando fue reportado desaparecido, y horas más tarde fue la joven profesora la que fue reportada desaparecida. En la madrugada del miércoles encontraron al jovencito caminando por una calle y ahí fue que lo detuvieron. Encontraron sangre en un baño del colegio y después encontraron el cuerpo de la maestra. Las autoridades dicen que el asesinato fue brutal. Ayer por la tarde, como les dije, presentaron cargos formales contra el jovencito. Él se llama Philip Chisholm y está detenido sin derecho a libertad bajo fianza. Las autoridades buscando la ayuda de psicólogos para darle apoyo a los jovencitos traumatizados, y en realidad la zona entera está traumatizada. ¿Qué se sabe del joven? Él había vivido en 3 estados en los últimos años, en Tennessee, en la Florida, en Massachusetts. Los amigos lo describen como un jovencito callado y reservado, jugaba fútbol y dicen que era definitivamente un niño normal, que no había nada en él que pudiera dar indicios de que estaba planeando algo así. De la profesora de Colleen Ritzer se dice que era una mujer sonriente, compasiva,
que le daba consejos a sus estudiantes por Twitter, en Facebook, y que era más o menos la luz del colegio. Entonces, por eso es que el trauma ha sido gigante. Hasta el momento solo hay especulaciones, pero pues una tragedia que nuevamente viste de luto a los Estados Unidos. Y en la política, el titular es definitivamente el llamado fiasco de Obamacare. Resulta que el 1 de octubre fue publicada la página de internet del gobierno en la que millones de estadounidenses sin seguro de salud hasta ahora tenían que entrar para inscribirse. Tienen plazo inicialmente hasta el 31 de marzo para buscar estos seguros médicos a los que ahora tendrían acceso y tienen que inscribirse obligatoriamente. ¿Qué pasa? La página del gobierno no ha hecho más que caerse, se congela y ha sido definitivamente un fiasco. Por eso lo llaman el fiasco de Obamacare. Los contratistas están acusando al gobierno, el gobierno a los contratistas. El presidente Obama salió y dijo que él había sido el primer sorprendido por estas fallas tan grandes con la página. Y bueno, hay republicanos que están pidiendo la renuncia de la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, porque dicen que hubo pruebas iniciales de esta página antes de que fuera puesta en vigor el 1 de octubre, que habían determinado que la página tenía problemas, pero que decidieron seguir adelante con el plan sin darle mucha importancia a estas fallas iniciales. Una de las razones de las que dicen los contratistas por las que la página se habría caído es que dicen que 20 millones de personas trataron de ingresar a la página en las primeras 3 semanas de operaciones, y eso habría llevado a que se cayera la página. Los contratistas están diciendo que lo que pasa es que el gobierno exige que las personas abran una cuenta antes de poder mirar cuáles son los seguros que hay en el mercado, antes de siquiera empezar a investigar, y que eso es lo que habría llevado a que se congele la página. Sin embargo, los republicanos, que como sabemos tuvieron un enfrentamiento gigantesco que llevó a un cierre del gobierno de 16 días porque estaban exigiendo que antes de aprobar cualquier tipo de presupuesto estaban pidiendo cortarle los fondos al plan de salud del presidente. Perdieron, esto no ocurrió, pero ahora quieren que por el fiasco con la página se postergue el plazo para que las personas se inscriban en este controversial plan de salud que ha sido una piedra angular de la administración del presidente Obama. Entonces estamos en medio de este escándalo, bien llueven culpas, acusaciones de un lado al otro, pero hasta el momento se dice que solamente 500,000 personas se han inscrito ya en el plan de salud del presidente. Es un grupo mínimo en comparación con los millones y millones, casi más de 30 millones de personas que el gobierno espera se inscriban antes del 31 de marzo. Esas son las noticias que tengo para ustedes por el momento. Ahora vuelvo contigo a los estudios, Papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Lo de Obamacare está parecido al acueducto de Aracataca, más o menos así. No funciona, en el Aracataca no sale agua y en el Obamacare el internet no funciona. Pues tenían que estar preparados para las 20 millones de llamadas. Para eso tenían que estar preparadas. Es como Colpensiones. Tampoco funciona Colpensiones. Y las cosas siguen igual o peor de como estaban antes, cuando era el Seguro Social el que manejaba las pensiones. En Colombia no funciona, no hay ejecución, no hay